¿Qué capítulo es este? El 19. 19. Bendito el día del encuentro, del alto vuelo de las almas, cuando tu luz toca como el alba, donde nace un milagro interno y desde el fondo salta con celo el más ardiente rubor. Deja mi boca un clamor, saciar mi sed ancestral con tu magia radical y así celebrar el amor. Hoy que el amor nos canta bien fuerte, conjuro mi vida a la tuya, como un himno de fiel ayuda, como la más virtuosa fuente, siempre pensando en tenerte. Mi canto es un delator, se une a tu voz sin temblor, gloria del bello sentir, lograr el hondo vivir y así celebrar el amor. Solo de una forma se podría, dijo el trovador airoso, el pecho alzándose hermoso y olvidando la humana cobardía, ansias nuevas para cada día, trazando un mejor azul, cautivando la inquietud como el profundo escritor que llegó y alzó una flor para celebrar el amor, para celebrar el amor, para celebrar el amor. El 19, Santi Gregory en la casita. Y por ahí anda Lennon, muérgano Lennon, que sigue comiendo basura. Yo no sé, yo lo regaño, pero nada. Ese es nuestro problema aquí en la casa, nuestra discusión, que se repite. Bueno, que yo no lo regaño, que Gregory sí lo regaña, que lo tengo que regañar más. Ahí vamos, aprendiendo. Ahora se me ocurre, ¿no será como una metáfora también ¿De qué? de nosotros como especie? O sea, los perritos, o al menos Lennon, es como que no lo puede evitar. O sea, el olor de la basura le genera como un encanto y come, y a veces se pone malo Sí. y él vuelve y todo lo demás. ¿No será una metáfora de nosotros, los Humanos. Homo sapiens, que también consumimos mucha basura? De todo tipo, sí. De todo tipo, y no digo esa comida sabrosa, chatarra, que tal, que sabemos que es lleva unos procesos terribles que le hacen, pues, golpean la salud, sino también lo que consumimos por los otros sentidos. Sí, todos tenemos O sea, unas mañas extrañas. Yo tengo la cosa de a veces ver películas malas. O sea, de vez en cuando yo Bueno, necesito yo también. ver una película mala, de que tiene actores que a mí me gustan, que sé que la película va a ser terrible, pero yo la veo, y luego me siento como mal de que la vi yo porque vi esto, pero me pasa, no sé. Exacto, es como que hay basura hecha para los sentidos, digamos. Ojo, tal vez estoy siendo muy fuerte con el término palabra. basura, pero creo que se entiende. Chatarra, puede ser. Igualito la consumimos eventualmente. Creo que ahí es donde está como el punto, ¿no? No te pases, o sea, no hay que comerse una hamburguesita Todos los de esa de días. la calle todos los días, porque rápido generas un impacto terrible en tu cuerpo que te va a pasar una factura. No importa si eres muy joven. Si eres muy joven, tal vez la factura no se note rápido, pero queda ahí pendiente. ¿Sí? Eso no se deshace. Simplemente queda pendiente y el impacto es más o menos. Pero bueno, ahí es que cuidarnos de eso también. ¿Qué música escuchamos? ¿Qué arte vemos? escuchamos? ¿Qué conversaciones? ¿Con quién tenemos? Hay gente que es, no digamos basura, pero sí podríamos decir tóxicos. Tóxicos, sí.
Ay, quiero decir, mira, por primera vez toco mi otra guitarra Marco Antonio Ay, esta es la Peña. primera vez que está aquí ella presente. Bienvenida, Esta es la bienvenida. guitarra Marco Antonio Peña, o sea, construida por el luthier venezolano Marco Antonio Peña, modelo aniversario, 20 aniversario es esta. Una maravillosa guitarra, un instrumento de lujo. Nada, siempre lo recomiendo a él, aparte de ser un gran artista y científico de la lutería, de la construcción de instrumentos, es un gran tipo. Qué gran amigo. Él y su familia son un lujo de seres maravillosos. Ojalá todo el mundo tenga la dicha de conocerles. Ellos viven en Mérida y bueno. Karen, la esposa, también construye instrumentos, hace unos 4 buenísimos. Y bueno, y Arena, están a la orden. Ellos, recomendadísimos. Y bueno, uso cuerdas de la marca Cifuentes, una marca de cuerdas ecuatorianas. Creo que eso es un plus. Como son latinoamericanos, pues deberíamos fijarnos en ellos, ir a sus productos. Hacen cuerdas para instrumentos de cuerda pulsada. ¿Sí? No de cuerda frotada como el violín, sino de cuerda pulsada como la guitarra, el cuatro, la mandolina, el guitarrón, qué sé yo, el bajo y eso. Los recomiendo. Tengo una alianza con ellos. ¿Sí? Intercambios de productos y yo cuento estas cosas para que vayan a usar este producto. Sí, bueno, y aprovechando este momento publicitario, les comentábamos que se suscriban, que den like, que dejen comentarios. Nos encantan sus comentarios, nos ayudan siempre, sus sugerencias de artistas y de canciones que quisieran escuchar en nuestro formato. Vamos a hacer esto. Voy a crear un compromiso que María Santa no sabe que lo vamos a hacer, pero espero que yo lo apruebe. Si no lo apruebo, pues bueno, me voy por ese barranco. A partir del próximo, del 20, del episodio 20, vamos a leer los comentarios. Ok, ¿sí? me gusta. El que sea. Vamos a ir porque hay comentarios en los episodios pasados, pero vamos a recopilarlos y poner y leemos y nombramos a la persona porque creo que eso es. Sí, o sea, nosotros leemos los comentarios, pero los leemos para nosotros buscando algún rasgo que nos ayude a mejorar. Pero esta vez vamos a leer los mensajes para que todo el mundo escuche los mensajes que nos dejen. Así sean solamente de cariño, ¿no? De cariño, sí. Hay muchos mensajes de cariño. Gracias por eso. Se los vamos a mostrar. También aprovechando que, bueno, los sábados estamos, los que estén aquí en Táchira o en Norte de Santander, estamos en Éxito 103.1, conversando, cantando, un formato parecido, pero mucho más largo. Estamos de 10 a 12 de la mañana. 2 horas hablando de música y de temas varios, de muchas cosas. Covers en Éxitos se llama nuestro programa radial. Y estamos en pre-campaña. Si ustedes van a la página de Incresh, es una plataforma donde se pueden hacer crowdfunding. Ya hay 2 campañas por ahí que arrancaron. La nuestra arrancará pronto. Yo siempre digo pronto, unas semanas, pero es que pues no depende de mí, depende de una dinámica que esta gente, la gente de Incresh, lo sabe muy bien. Ellos son expertos en eso. Acá dejamos, en la descripción, dejamos el enlace para que lo vean. También tenemos página web. Pueden ver santigregory.com y ahí van a ver todo referente a la precampaña. Vayan a la precampaña, vean las fotos maravillosas que nos hizo Gabriela Pemón, una amiga de nosotros. Bellísimas las fotos y seguramente les va a gustar. La precampaña es para nuestro segundo álbum, no lo habíamos dicho. Precioso Lar se va a llamar el segundo álbum. Y nada, déjenos vuestro correo para que cuando arranque la campaña se enteren del resto de detalles. Sí, si quieren escuchar ese tema, en uno de los episodios lo grabamos, no recuerdo cuál fue, pero ya Precioso Lar. Ya lo grabado, estrenamos, sí. está grabado. Tanto acá en Santi Gregory en la casita como grabación de estudio. Ese tema ya está grabado y está por ahí. Es bien lindo, está dedicado a la ciudad de San Cristóbal, por eso se llama Precioso Lar. Lar es una palabra un poco en desuso que es sinónimo a lugar. Precioso lugar. Lares. La canción que hicimos ahorita hace ratico se llama Celebrar el Amor, es de Santi Gregory originalmente, está en nuestro primer disco, o sea que está en todas las plataformas y bueno, lo pueden encontrar en estas y en las redes. Está dedicado a un aniversario de nosotros. Ay, hablando de eso, yo te tengo un reclamo. Okay. Voy a decirlo aquí en público. Yo cumplí años el domingo.
y no me han regalado una canción nueva. Está pendiente, es que comenzó el mes aniversario de María Santa. Ajá, bueno, está bien. Digamos, está bien. estamos en mil Yo cumplo cosas, años todo el perdón, mes. esta es la excusa más Sí, barata que hay, no, pero estoy sí es ocupada, y esto, aquello, pero la canción está en camino. De hecho, creo que la letra ya está lista. Ay, Dios. Entonces, de repente, te la leo ahora más tarde. Me gusta, me gusta. También quería comentarles una cosa que he estado reflexionando. Yo, bueno, cumplí años ahorita, siempre que uno va a cumplir años yo me pongo nerviosa como que luego llega el día y ya se me pasó. Pero sí, uno empieza como a revisar qué he hecho, cómo están los sueños, cómo están los proyectos, estoy haciendo lo necesario por ese sueño que yo tengo y todas estas cosas que nos preguntamos, que son tan sabrosas de hacer y tan humanas, tan necesarias. Y aparte de ello, también coincide con que la otra semana voy a cantar como solista en Gloria de Vivaldi. Yo ya canté esta pieza, pero para el que no sepa, yo estudio canto lírico también en el conservatorio y es una relación totalmente distinta o una sensación distinta a lo que es para mí el canto popular. En el canto popular yo siento que llegan a un terreno que me disfruto más o hago más arte que en el canto lírico o en el canto académico. El canto académico me ha costado mucho más y Gregory pues lo sabe porque me ha acompañado en este proceso como profesor y como pareja. Entonces sí se siente bien que esos pequeños logros, que son muy pequeños realmente comparados con lo que es lo popular, en cuanto a este Gloria Vivaldi que ya canté y cómo evoluciona y cómo lo siento yo para la próxima semana, que lo voy a disfrutar. Sí, es importante decirlo. El Gloria Vivaldi es una obra de estructura académica, sinfónico-coral. Sí, es un oratorio, o sea, música sacra hecha para una gran orquesta sinfónica, un gran coro y solistas. María Santa va a ser la mezzosoprano solista de esta obra maravillosa. Para el cantante lírico, estos son de los más importantes retos y repertorio. Entonces, por eso ella lo dice con esa emoción. Esto que acabo de tocar, un pedacito. Es una obra hecha para guitarra, original para guitarra, y pertenece a la serie Retratos. Este es el retrato de María Santa. Es mi retrato. Hace tiempo, ¿verdad que se parece a ella igualita? A mí me encanta, me encanta. Está grabado por ahí, si lo quieren ver, está en mi canal de YouTube, Gregory Pino, María Santa, retrato y eso. Bueno, Okay. Estamos ya en la recta final de este episodio del día de Cantemos, hoy. cantemos. Vamos a cantar un tema. Este tema se llama Una de esas noches sin final. Es de una película que se llama Todos lo saben, dirigida por Miguel Larraya y con Penélope Cruz y Javier Bardem en su cast. Me encantan estos artistas y esta canción surgió porque hace un tiempo hicimos un show que se llamaba Cine a dos voces. No lo hemos vuelto a hacer, tengo muchas ganas de volverlo a hacer porque lo disfruté mucho. Y nosotros cantábamos soundtracks de películas y atrás de nosotros se proyectaba el momento de esa película. Y elegimos esta canción porque una amiga muy querida de nosotros, si nos está escuchando, Fania Castillo, nos la recomendó. Dijo, a mí me encanta ese bolero, te quedaría precioso. Y nosotros fuimos a él, lo escuchamos y quedamos enamorados de esta canción. Es español, pero es un bolero, es un ritmo latinoamericano que adaptó este español. Javier Limón lo compone y lo compone desde la voz de una mujer que le dedica a su compañero o compañera este tema. Hay una parte, hay un fragmento de la canción, una estrofa que me fascina. Dice, pasarán los siglos y quizá seremos más lentos amando. Seguro tardaremos más en inventar nuevos abrazos. Y el relieve sobre nuestra piel será cruel, desobediente. Pero al alba yo te cantaré la misma copla de amor valiente. Me fascina. Entonces, para ustedes y para despedirnos, una de esas noches sin final.
amanecer parece arder mi piel de fuego. No puedo pensar vivir sin el ancho de tu espalda sobre mi sábana inquieta, mirándote sonreír cuando tu boca se escapa para que yo me la beba. Cuando vuelva a amanecer otra vez te escucharé decir mi nombre sin miedo y otra vez te besaré como besa esta mujer antes de decir te quiero. Pasarán los siglos y quizá seremos más lentos amando. Seguro tardaremos más en inventar nuevos abrazos. Y el relieve sobre nuestra piel será cruel, desobediente, pero al alba yo te cantaré la misma copla de amor valiente. No puedo pensar vivir sin el ancho de tu espalda sobre mi sábana inquieta, mirándote sonreír cuando tu boca se escapa para que yo me la beba. Cuando vuelva a amanecer otra vez te escucharé decir mi nombre sin miedo y otra vez te besaré como besa esta mujer antes de decirte quiero, antes de decirte quiero, lare, 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 antes de decirte quiero, antes de decir te quiero. Buenísimo. Chao. La próxima. En el episodio 20. Hoy que el amor nos canta bien fuerte, conjuro mi vida la tuya, como un himno de fiel ayuda, como la más virtuosa fuente, siempre pensando en tenerte. Mi canto es un delator, se une a tu voz sin temblor, gloria del bello sentir, lograr el hondo vivir y así celebrar el amor. Solo de una forma se podría, dijo el trovador airoso, el pecho alzándose hermoso y olvidando la humana cobardía, ansias nuevas para cada día, trazando un mejor azul, cautivando la inquietud como el profundo escritor que llegó y alzó una flor.